Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega a la madurez espiritual si no pasa por las etapas naturales del crecimiento. Ese es el tema en el cual me quiero enfocar en esta noche, ya que me he sentido confrontado en cuanto a ese pensamiento de que algunos creen que madurez espiritual es aceptar todo y creer todo y estar dispuesto a decirle amén a todo. Pero realmente madurez espiritual a la luz de la Biblia es mucho más que eso. Madurez espiritual realmente tiene que ver con otra situación y no según la que el mundo plantea. Entonces, esto quiere decir que no basta ser solamente un creyente, sino que es necesario que el creyente alcance la madurez espiritual. Y a esto tenemos que agregarle que como está el factor madurez, también está el factor inmadurez, hablando en el sentido espiritual. Y en cuanto a este aspecto, muchos de los creyentes dejaron de alcanzar madurez espiritual, o sea, en pocas palabras, dejaron de crecer hace tiempo y se quedaron simplemente como creyentes de banca, creyentes que no saben realmente lo que están pasando, creyentes que están allí sentados y que le dicen amén a todo y que aceptan todo y que toleran todo. Eso no es madurez espiritual. Eso es haber dejado de crecer en el espíritu. En primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 12 y 14, el Señor nos escribe a través del apóstol y dice de la siguiente manera: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. A lo mejor usted pueda participar en muchas actividades dentro de la iglesia. Puede ser que sea un creyente muy activo. Puede ser que usted sea un líder en su congregación y esté al frente. Pero realmente eso no es una señal de madurez. Eso no garantiza que una persona está creciendo. No. Alguien pudiera preguntar: ¿y qué de los dones espirituales? Si el estar activo en la iglesia no es una señal de madurez y participar, entonces quiere decir que los dones sí son una señal de madurez espiritual. Los dones espirituales no son una señal de madurez espiritual. Y óigame bien, la Biblia nos enseña que la iglesia de Corintios, en la primera carta 1, 5 y 6, dice la Biblia que ellos abundaban en los dones. Ellos disfrutaban realmente los dones del Espíritu. Pero sin embargo, la misma palabra del Señor dice que ellos eran inmaduros espirituales. No habían alcanzado realmente ningún grado de madurez, la mayoría de ellos. Y lastimosamente en nuestras iglesias hay gente que tiene dones y están al frente, participando activamente, pero no han alcanzado la madurez espiritual. Entonces, ¿cómo medimos la madurez de una iglesia? ¿Cómo podemos medir realmente si esta iglesia está alcanzando madurez? O si los creyentes de X iglesia realmente son creyentes maduros. La respuesta es por la manera de cómo ellos crecen. No en cantidad, sino en calidad. Oiga bien, calidad, no cantidad. No confundamos las palabras.
La madurez no tiene que ver con cantidad. La madurez tiene que ver con calidad de vida. Llevar una vida digna delante de Dios. Puede ser un creyente con una vida visible espiritual, pero ser todavía un creyente inmaduro. Así es el Señor en su palabra. ¿En qué consiste entonces la madurez espiritual? El llamado es a dejar de tomar leche espiritual. Eso es lo que nos invita el apóstol Pablo. Para ir hacia el alimento sólido que nos haga maestros de la palabra del Señor. El escritor de Hebreos 5, 12 y 14. O sea, en pocas palabras, hay que sacar al niño de la cuna. Hermanos, hay que sacar al niño de la cuna. Y bueno, ¿quiénes son estos niños que todavía están en la cuna? Son aquellos creyentes que no se alimentan con comida sólida dentro de las iglesias, sino con leche. Que todavía se chupan el dedo gordo. Que no crecen y solo esperan que les sirvan. Ese es un grupo. Hay más. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Para ellos nada funciona y todo en la iglesia huele mal. Todo les molesta. Y todo el tiempo tienen un espíritu contrario a la obra del Señor. Son creyentes sin sonrisa. Oiga, qué tremendo, hermano. La Biblia lo dice. Son creyentes chismosos, llorones. La iglesia de Corintio estaba llena de ellos. Pablo los llama cristianos carnales, hermano. Un creyente inmaduro es un creyente carnal, un creyente que no vive en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque como vamos a ir viendo, podemos decir que la madurez espiritual consiste en estar viviendo y llevando una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu se va a reflejar en los hechos, acciones, el testimonio, la vida pública del creyente, el comportamiento, el temple que éste pueda tener, la vida en el Señor, el sometimiento, la búsqueda, la capacidad para mantenerse firme, sin mirar atrás, ni adelante, ni a la izquierda, ni a la derecha, firmes, rectos en el Señor. La madurez espiritual significa tener la fuerza para vencer al maligno. Juan, en su primera epístola 2:14, la juventud, dice él, el texto que leíamos. La juventud, óigame bien, es el músculo fuerte, o son los músculos fuertes para enfrentar las batallas. No basta con ser un creyente si no estoy en el campo de batalla. Un creyente maduro es un creyente que está firme en el campo de batalla, que no se detiene, que no se ablanda, que no se debilita, que está dispuesto a pelear toda batalla que se le ponga por enfrente y tiene la capacidad de vencerla. Por eso Juan dice: jóvenes, ustedes tienen la fuerza. Pero también Juan escribe y dice: os escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes. Mire, hermano, entonces madurez significa que somos fuertes. Madurez significa que estamos dispuestos a vencer al maligno. Eso es madurez. Que estamos dispuestos a vencer al pecado, al mal. Que estamos dispuestos a luchar contra las tentaciones y vencerlas. Que estamos dispuestos a mantenernos firmes a pesar de toda dificultad que viene. Entonces, Juan está diciendo que los jóvenes tienen el vigor. Son fuertes, pueden estar en la batalla. Y para que un creyente esté en la batalla, tiene que ser un creyente con vigor fuerte, que esté firme. Proverbios 20:29 nos dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los viejos, la vejez. Juventud espiritual nos muestra, óigame bien, que esos tienen la capacidad de vencer aún en medio de muchas debilidades. Tiene que ser fuerte en el Señor y estar dispuesto a vencer aún en la debilidad. Por eso el Señor nos aconseja y nos dice:
diga el débil, fuerte soy, porque yo estoy con él, porque yo estoy tomado de su fuerza, de su fortaleza. Y dijo un pensador la siguiente frase: muéstrame a un creyente débil e inmaduro, yo le hablaré de un creyente que no lee, que no habla de la Biblia ni aplica la palabra de Dios. Pero muéstrame a un creyente fuerte como un roble y le hablaré de alguien que permanece firme en la palabra de Dios, que la practica, la pone por obra, la vive y la comparte, la enseña a otros. Eso es un creyente maduro, un creyente que está aferrado a las verdades divinas. Madurez significa conocimiento. En el capítulo 2, versículo 14 de Juan, siempre su primera epístola, conocemos al que es desde el principio. Madurez significa conocimiento. O sea, en pocas palabras, la meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo en su estado más profundo. Esa es su meta, mi hermano. Es mi meta como creyente, conocer cada día más y más al Señor. Mientras yo conozco más y más del Señor, voy creciendo y voy progresando y voy dando pasos agigantados hacia la vida eterna. Pero entre menos conozco yo del Señor, más me aparto y me alejo de Él y las verdades bíblicas. Y óigame bien, conocimiento, madurez es conocimiento más profundo de Cristo. A tal punto que Pablo viene y dice en Filipenses 3, 7 al 11, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, hoy, dice, las tengo como pérdidas a fin de conocerle a Él. Mire qué lindo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, eran delicias según la carne, ahora son pérdida, con el único fin de conocerle más a Él. ¿Por qué? Porque entre más le conozco a Él, más cerca estoy de la eternidad. Madurez es sabiduría, hermano. Su diario caminar con el Señor no solamente le ha hecho estar más cerca de Él, sino que le ha dotado de gran madurez para sostener a los débiles en la fe. Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de hacer las cosas, aplicar el conocimiento, transmitir el conocimiento, enseñar a otros el conocimiento. Esa es sabiduría. Entonces, por lo tanto, otra característica del creyente maduro es, hermanos, mire esta frase. Otra característica de un creyente maduro es que si tiene hijos espirituales, es porque se reproduce. Un padre no puede ser padre si no tiene hijos espirituales, si no ha concebido. Y un creyente maduro es un creyente que ha ganado almas, que gana almas para Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿cuán grado de madurez tengo yo? Mídalo a través de a cuántas personas usted le ha compartido la palabra del Señor y ellos se han convertido. Y otra cosa, a cuántos de ellos usted le ha ayudado a mantenerse firme en la fe. Eso es madurez. Eso es madurez, hermano. Entonces la Biblia nos aconseja y nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero dice él, no adulterada, para que crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual se identifica, óigame bien, y es evidente a través del fruto espiritual que demuestra el creyente en su vida diariamente. Entonces esto implica que el Espíritu Santo va capacitando y dándole fuerza y motivación. Es el motor, el que impulsa la vida del creyente a vivir, a servir y a perseverar en amor, en armonía, en fe, delante de Dios y delante de los hombres. Veamos algunos signos de inmadurez espiritual.
Voy rápido, no me detengo mucho, porque quiero que usted aprenda un poquito más también. ¿Qué es madurez? ¿O cómo se identifica una persona inmadura en la fe? Una persona inmadura es una persona incapaz de aceptar el evangelio en su totalidad de contenido y exigencias. Oiga bien, una persona que no ha alcanzado grado de madurez espiritual no acepta este evangelio y se pone en la posición de aquellos que dicen: Dios mío, qué dura es tu palabra, qué dura es tu palabra. Y comienzan a renegar, comienzan a quejarse y comienzan a restarle valor e importancia a la palabra del Señor. Pero un creyente maduro sabe que aunque las exigencias bíblicas son difíciles, él sabe que no son imposibles de realizar, son posibles. Primera de Corintios 5:1, léalo. La incapacidad de aceptar el evangelio es una señal de inmadurez. No, pero es que eso es muy difícil. Es que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Una señal de inmadurez es dejarse mover en fraseologías paulinas. Óigame bien, ser un carnal. Una persona que se mueve en la carne, no en el espíritu. Entonces, en esta persona predominan todos aquellos motivos humanos no rectos: envidia, celos, enojo, rencores, avaricia, deseos desenfrenados de emociones sexuales contrarias a la voluntad y deseo de Dios. Se deja mover fácilmente por cualquier cuestión, por cualquier cosa. Hermano, no se mantiene firme en el Señor. Un creyente inmaduro, óigame bien, es un creyente que no se puede ubicar en el puesto que Dios le ha dejado, que Dios le ha preparado. No, él quiere hacer lo que él desea, no lo que Dios desea. O sea, en pocas palabras, es un creyente que no se deja dominar por Dios, que se cree autosuficiente. Y óigame, una persona presunciosa en su fuerza, impositiva sobre los demás. Entonces, por lo tanto, la bondad y la gratitud de Dios no están en él, porque simplemente es una persona que no se deja dominar ni guiar por Dios, al contrario, por el pecado. Es una persona, óigame bien, afectiva, centrado sobre sí mismo. O sea, un amante del yo. Yo puedo, yo quiero, yo soy, yo aquí, yo allá. Hermano, no es una persona afectiva, es una persona afectiva en cuanto a la libertad de Cristo, sino que es una persona que ama, que anhela, que desea el libertinaje, que no es Dios el primer lugar de su vida. Entonces el primer lugar es Él, y lo único recto y lo único que realmente importa es Él, no lo que Dios dice. Entonces, una persona inmadura es una persona que en primer lugar está Él. O sea, Él como persona, como individuo. Después Dios, ya sea en segundo o en tercer lugar. Muchas veces Dios ya no existe en su posición. No, porque Él es el que puede, Él es el grande. Entonces, una persona inmadura es una persona que acepta y asimila con facilidad todo pensamiento de libertinaje. Transforma y corrompe la libertad de Cristo en libertinaje, que le gusta el pecado, enseña el pecado, practica el pecado, vive en el pecado, se deleita en el pecado. Es una persona que disfraza el evangelio, maquilla el evangelio, le pone disfraces al evangelio para hacerlo más llevadero a él y a aquellos que quieran también vivir como él.
Primera de Corintios 8, 9, 10, 24. Una persona inmadura es una persona que renuncia a discernir las cosas y acciones según los criterios de Cristo y su sana doctrina. Óigame bien. Es una persona que renuncia a discernir las cosas, que renuncia a discernir los pensamientos bíblicos, la palabra, la aplicación de Cristo y su doctrina, y comienza a imponer sus propias pensamientos, enseñanzas, antes que lo que el Señor enseña en su palabra. Es una persona que no aspira seriamente a las cosas altas y sublimes. No se compromete con el Señor como debería. No mira a Dios como alguien superior, sino como alguien igual. Y óigame bien, aunque Él me diga que yo soy su hijo, o que Jesús diga que yo soy hermano de Él, eso no me hace igual a Él. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Él es el que debe dominar mi voluntad, mi fe. Él es el ancla de mi vida, no mi igual. Él es el Señor de tu vida, el Señor de mi vida. Pero una persona inmadura lo ve de esa manera. Una persona inmadura es una persona que carece de convicciones sólidas y la falta de firmeza, de personalidad cristiana. Hermano, una persona inmadura no es una persona con bases sólidas. Le falta firmeza. No tiene la personalidad que tiene que tener un cristiano nacido de nuevo. Pero sin embargo la misma Biblia nos habla de aquellos creyentes maduros. Y veamos los signos de un creyente maduro, hermano. El creyente que ha alcanzado madurez espiritual. Y recordemos que la madurez espiritual se adquiere por caminar tomado de la mano del Espíritu Santo. Entonces, una persona cristiana madura espiritualmente, Romanos 14:5, hermano, es una persona con convicciones, que está seguro que la palabra es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, y digan lo que digan, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Es una persona de convicciones plenas. Primera de Tesalonicenses 1:5. Es una persona con convicciones plenas de Dios, y que su providencia, hermano, actúan sobre la faz de la tierra con el propósito de salvar a todos y a Él mismo. Un creyente maduro es aquel creyente que sabe discernir el bien y el mal. Un creyente maduro es un creyente que sabe discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14, Primera de Corintios 14:20. Pero un discernimiento orientado a conocer y hallar y a realizar la voluntad de Dios en su vida propia. Eso es un creyente maduro, un creyente que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, no de los hombres. Un creyente que se esfuerza por agradar, servir y obedecer a Dios antes que a cualquier hombre, métodos o enseñanzas de hombres. Así es el creyente maduro, que vive para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. El cristiano no se identifica con un código de leyes, hermanos, sino por la docilidad y sumisión a la voluntad divina que hay en buscar y discernir todas las cosas según el principio de Dios. Un creyente maduro, hermanos, una señal de madurez espiritual, es un creyente dócil a la voz del Espíritu Santo y a su iniciativa de llevar y discernir lo que más agrada a nuestro Dios y Salvador. Hermano, la obra del Espíritu es fructificar en toda buena obra,
agradable y recta delante de los ojos de Dios. Y un creyente maduro es un creyente dócil, flexible a la voz del Espíritu Santo. Hermano, un creyente maduro es eso, un creyente que va a obrar en el bien. Y la abundancia de sus frutos crecen y se multiplican, hermano, en lo más profundo de su alma, según Gálatas 5:22. Hermano, implica no confundir la luz con las emociones del espíritu humano. No, hermano, el creyente maduro es dócil a la voz del Espíritu Santo. Y óigame bien, un creyente maduro no confunde la luz con las tinieblas. Un creyente maduro no confunde la voz del Espíritu Santo con la voz del mundo, la hipocresía, el pecado, la vanagloria, la soberbia. Un creyente maduro es un creyente que ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios aún sobre sí mismo. Un creyente maduro es un creyente que va a doblegar su cerviz al deseo de Dios. Hermano, es un creyente realmente nacido de nuevo y no un creyente que se apega a ilusiones. Hermano, un creyente maduro es un creyente con capacidad espiritual para penetrar, hermano, en los misterios de Cristo y aceptarlo como realidades que le competen personalmente a Él, y que se santifica y se edifica a sí mismo y a la iglesia de Cristo, y que busca, hermano, llevar a todos los hombres que Él pueda al conocimiento de Cristo. Un creyente maduro. Un creyente maduro es un creyente, hermano, que tiene un compromiso total con Dios, con su palabra, con la salvación, con el Espíritu Santo, en el afán de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Juan 20:28. Un creyente maduro es un creyente estable de la conversión, hermanos, de la mente y del corazón. Una voluntad completamente entregada a Cristo. Entonces, óigame bien, un creyente maduro, hermano, se mantiene fiel a Dios en medio de las dificultades, el sufrimiento, y jamás se va a alejar para hacer lo malo, y nunca, óigame bien, permitirá a lo malo tomar control y posesión de su corazón. Mateo 6:21. Un creyente maduro, hermano, es un creyente que se integra día tras día a ser más como Cristo. Entonces la vida cristiana es estar, hermano, en pie por la fe que es en Cristo Jesús. Romanos 11:20, Gálatas 2:20, hermano, nos hablan de eso. Vivir por fe en Cristo Jesús. Un creyente maduro, hermano, es un creyente que tiene un compromiso con la iglesia y siente un compromiso hacia el mundo, de manera, hermanos, que se mantiene sólido y firme, porque él sabe que él es luz en medio de las tinieblas, y la luz es visible a todos aquellos. Filipenses 1:27. Un creyente maduro, hermano, es un creyente de testimonio sencillo de una vida cristiana recta, hermano, no solamente interna, sino externa, de culto, hermanos, de dirección, de una vida moral recta ante los ojos de los hombres como ante los ojos de Dios. Es una persona que colabora, que trabaja, que se afana, que se entrega de lleno, hermanos, al reino de los cielos. Entonces, en pocas palabras, un creyente maduro no es un creyente que acepta y tolera todo. No, un creyente maduro es un creyente que aprende a decir no y a decir: esto es lo que la palabra del Señor enseña. Espero que estas palabras te sirvan, que te ayuden a llevar una vida recta y agradable delante del Señor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Que Dios te bendiga.